Vamos a ver un tema que cautivó mi corazón. Y yo sé que y confío que va a ser de mucha, mucha bendición. Y para eso necesito que se conecten y que dejen toda preocupación, toda distracción y que se enfoquen en el mensaje. Amén. Para poder decir, a partir de este momento es así, dale un aplauso al Señor y dile, gracias por la palabra, Dios. Gracias, Señor. Tenemos un Dios bueno en gran manera. Amén. Uno de los temas, hay muchos temas que han tocado mi vida, pero uno de los temas que más han revolucionado a mi corazón ha sido cuando conocimos y empezamos a conocer acerca del propósito eterno de Dios. Ese verdaderamente ha sido un tema de mucha revelación. Generalmente pensamos que la mayoría de las personas se supone que deberíamos de vivir todos con un propósito en la vida. Pero la realidad es que la mayoría de las veces las personas están viviendo una vida sin propósito. No hay un propósito. Mucha gente vive porque respira, pero está viviendo sin un objetivo, sin tener un plan, y el mayor tiempo lo invierten en sus días para solucionar el día a día, tratando a lo mejor de salir adelante, pero viviendo prácticamente al día. Y como viven al día, no hay tiempo para planes, no hay tiempos para nuevos proyectos, porque hay tantas cosas a veces que tenemos que hacer en el hoy, que a veces no queda tiempo para pensar en lo que hay en el día de mañana. Y esa manera de vivir, aunque no lo creas tú, genera vacíos y generan frustraciones por una razón. Y eso me gusta y lo afirmo así. Nosotros no fuimos diseñados para vivir por una necesidad. Dios diseñó lo que somos para vivir por un propósito. Escucha, vivimos por un propósito, no por una necesidad, pero mayormente las personas pasan el tiempo invirtiendo su día a día buscando cómo salir de una necesidad en lugar de pensar cómo puedo vivir en un propósito. Entonces, nosotros, por diseño, yo quiero que repitas esto que acabo de decir, por diseño, di conmigo, fui diseñado por Dios para vivir una vida con propósito. ¿Quién lo cree? Ok. Ese es buen inicio. Fui diseñado por Dios no para vivir una vida con necesidades, sino para vivir una vida con propósito. Cuando tengo una vida con propósito, aunque tenga necesidades, las necesidades no van a ser mi prioridad. Mi prioridad es el propósito por el cual tengo existencia. Propósito es la razón por la cual yo estoy aquí en la tierra. Amén. Ahora, voy a leer 3 versículos de una porción de la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 3, del verso 9 al verso número 11. Y quiero que pongan atención. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Efeso. Dice el verso 9. Pablo era el que está escribiendo esta carta. Pablo dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. El verso 11 dice,
Este era su plan eterno que Él llevó a cabo, dice, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor con esto que está hablando. Todos los que estamos en Cristo, todos, incluyéndote a ti, tenemos una asignación y tenemos un propósito. Todos tenemos una asignación que cumplir aquí y tenemos un propósito. El asunto es que a veces, como estamos tan ocupados en el día a día, tratando de sacar adelante el día de hoy, estamos tan ocupados que a mucha gente obviamente no le queda el tiempo para pensar ni en el futuro, ni en una asignación, ni en un propósito. Porque esa es la dinámica que estamos viviendo en el día a día. Pablo aquí está hablando de un misterioso plan. Dice que Dios mantuvo oculto ese plan por siglos, por generaciones, y dice que el propósito de Dios es que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, que la iglesia sea la encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios. Escucha, tú eres iglesia, tienes un llamado, tienes una asignación y tú vas a ser el encargado de dar a conocer la sabiduría de Dios. Cuando la gente te escucha, tiene que escuchar la sabiduría de Dios. Tú vas a dar a conocer porque la gente te va a preguntar, ¿quién te dijo eso? Cuando a muchos de ustedes alguien les ha pedido un consejo, la gente se queda con la boca abierta del tamaño de consejote que le has dado. ¿Sí o no? Y te dicen, wow, ¿de dónde sacaste eso? De la sabiduría de Dios. La iglesia es la encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios y de dar a conocer el misterio que no se había revelado. ¿Cuál era ese misterio que vamos a tener que dar a conocer? ¿Cuál era ese misterio? El misterio era Cristo en nosotros. ¿Cristo en dónde? En nosotros. Ese era un misterio oculto, escondido, no por poco tiempo, por siglos y generaciones. Ese misterio lo va a dar a conocer la iglesia, tú eres la iglesia, y el misterio es dar a conocer a Cristo en nosotros. Quiere decir que la gente te va a ver y lo que va a ver en ti es a Cristo. ¿Amén o no amén? Cristo en tu corazón, Cristo en ti, entonces es lo que le vino a dar sentido y propósito a tu vida. Alguien que no tenga a Cristo, te puedo afirmar que vive una vida sin sentido y sin propósito. Pero alguien que tiene a Cristo, su vida tiene sentido y tiene propósito, porque tienes un llamado y una asignación que cumplir. Amén. Ahora, conforme lo que dice Pablo en esta carta, bueno, pues tenemos que entender que nosotros somos los que formamos la iglesia de Cristo, entendiendo que cada uno de nosotros ya la tenemos una asignación, que eso es una tarea, y tenemos un propósito por el cual tenemos que vivir. El problema es que muchos de ustedes están tan enfocados en todos los asuntos de sus vidas que ya no tienen ni ganas, ni fuerza, ni tiempo, a veces ni siquiera de congregarse, y mucho menos a veces ni ganas ni deseos de servir.
Y quiero que con esto piensen algo. Piensa algo. ¿Qué hubiera pasado con todas las iglesias que levantó Pablo, el apóstol, si Pablo hubiera decidido primero atender sus asuntos personales? ¿Qué sería de la iglesia de Cristo? Seguramente Dios hubiera levantado a otro Pablo, a otra persona, pero no hubiera sido Pablo. Si Pablo hubiera atendido primero sus asuntos personales, a lo mejor ni siquiera tendrías en tu Biblia las epístolas que Pablo escribió. Pablo tuvo que entender cuál es el propósito de su vida y empezar a ordenar entonces su vida. ¿Qué quiere decir? Tú y yo no nacimos solamente para trabajar, solamente para comer, solamente para pagar deudas. ¿Cuántos dicen amén? Tú no naciste para pagarle Electra nada más. ¿Cómo se llama la otra? ¿Coppel? ¿O Banco Azteca? Pastor, parece que para eso nací, para pagar a Banco Azteca. Tú y yo nacimos para cumplir el propósito de Dios. Pero para que eso se pueda cumplir, para que eso sea una realidad en tu vida, necesitamos algo muy, muy importante. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Capten esto, Dios, desde antes que existiera el mundo, Él ya tenía en su corazón el deseo de tener una relación personal con cada uno de nosotros. El más interesado en tener comunión con nosotros es Dios. Por eso Cristo habita ahora en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos estar unidos con Dios. Cristo es lo que vino a unirnos con el Padre. La Escritura dice en Mateo capítulo 1, en el verso 23, dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir, ¿qué quiere decir Emmanuel? ¿Dios con quién? Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, el propósito de Dios al enviar a su Hijo a la tierra no fue solamente salvarnos, no fue solamente perdonar nuestros pecados, fue tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y para que eso pudiera ser una realidad, teníamos que ser salvados y ser perdonados. Quiere decir que todos los que tenemos a Cristo tenemos acceso a una relación personal con Dios por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por eso a Dios tú necesitas conocerlo como persona, porque Espíritu Santo es una persona que siente, que escucha, es una persona que nos puede hablar, y todo eso es para que podamos tener una relación personal con Dios. Y aquí sale una pregunta: ¿qué necesitamos hacer para conectarnos con Dios? ¿Saben qué necesitamos? Ser intencionales. Necesitamos ser intencionales. Tú necesitas ser intencional, por ejemplo, para congregarte, ser intencional, que eso sea de tu intención. Necesitamos ser intencionales para escuchar a Dios, por ejemplo, a través del mensaje de la predicación. Cuando tú escuchas el mensaje, ahí te va a estar hablando Dios. Tú necesitas entonces ser
intencional porque tú quieres escuchar a Dios. ¿Quién quiere escuchar a Dios? Todos supongo que quieren escuchar a Dios. Tú necesitas entonces también ser intencional para orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que oigas lo que Dios te quiere hablar. Dios quiere hablar contigo y quiere establecer una relación personal que no sea solo por encima, sino que sea profunda. Dios quiere lo más profundo, no lo superficial. Si tú quieres tener amigos, si tú quieres, tú tienes que ser intencional. Porque para hacer amistades, tú vas a necesitar invertir tiempo en tus amigos. Hay gente que dice que no tengo ni un amigo, pastor. ¿Y cuánto has sido intencional para tenerlos? ¿Cuánto has invertido de tu tiempo para tener amistades? Amén. La Biblia menciona un momento determinante en la vida de Moisés. ¿Y sabes cuándo fue? Cuando Dios le habló a Moisés a través de una zarza. Zarza es un arbusto. La Biblia dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Dice, cuando de pronto encuentra a Moisés en el desierto una zarza que estaba ardiendo. Y no era raro ver una zarza arder, porque el desierto, bueno, con el calor que hacía, era muy frecuente que hubieran arbustos, árboles, ramas que se quemaban. Lo que le llama la atención a Moisés es que la zarza, aunque tenía fuego, la zarza no se consumía. Amén. Moisés ve eso, se acerca a la zarza, queda enfrente de ella, y cuando está enfrente de ella, Dios le habla. Y Dios le dice a Moisés, quítate el calzado porque la tierra santa es. Y dice que Moisés se quedó descalzo y Moisés pudo hablar con Dios. Escucha, Dios se tuvo que meter adentro de una zarza para poder hablar con Moisés. De la misma manera que Dios se tuvo que meter en tu corazón para hablar contigo. Amén o no amén. Algo que es importante entonces para que te entrenes en escuchar la voz de Dios es que tú estés convencido que Dios va a hablar a tu vida. A veces estamos más convencidos de que Dios o no nos habla o que no lo escuchamos. Ustedes van a estar entrenados y el Espíritu Santo se va a encargar de que tú estés seguro que Dios va a hablar a tu vida y tú vas a escuchar a Dios. Amén. En un diálogo que tuvo Jesús con un grupo de fariseos religiosos, Jesús les dijo, Juan capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, ¿quién es de Dios? El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. A ver, ¿quién es de Dios? Las palabras de quién vas a oír. Por eso dice, Jesús hablaba con fariseos, Jesús les dijo, por eso ustedes no las escuchan, porque ustedes no son de Dios. Quiere decir que si tú eres cristiano, es porque eres de Cristo
Y si eres de Cristo, es porque crees en Dios. Entonces, eso quiere decir que tú estás capacitado para escuchar a Dios cuando Dios hable a tu vida. Hay entonces dos grupos: los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que no son de Dios no escuchan a Dios, pero los que somos de Dios, escuchamos a Dios. Ahora, ya entendemos que podemos escuchar a Dios, entendemos que hay un sustento por el cual nos escucha, que también nosotros podemos escucharlo, y la pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo me habla Dios? Te habla de muchas maneras. Por ejemplo, te habla a través de la palabra, a través de la Biblia. Cada vez que tú abres la Biblia, estás escuchando a Dios. Pero tu corazón tiene que estar en ese sentido, creyendo esa palabra. Y cuando tú lees la Biblia, tú vas a decir, hoy me va a hablar Dios. Y Dios te va a hablar a través de su palabra. Ahora, no estás leyendo lo que Dios habló en el pasado. Estás leyendo lo que Dios te está hablando en el presente. La Biblia, aunque habla de historia, no es un libro histórico, es un libro de vida. Es un libro que tiene poder, es un libro que tiene unción y que Dios lo usa para hablar a tu corazón. Amén. Otra manera de escuchar a Dios es por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Dios habló con Noé, le dio instrucciones. Dios habló con Abraham, le dio instrucciones. Dios habló con David y le dio instrucciones. Y todo eso era a través de una voz externa que estaba fuera de ellos. La diferencia es que Dios hoy no está afuera de nosotros, está dentro. Y desde adentro Dios habla a tu vida. Solo necesitas afinar tu oído espiritual para poder escuchar a Dios. ¿Cuántas cosas se hubieran evitado si hubieras escuchado el consejo de Dios? ¿Es con este con el que me voy a casar? Y Dios te dijo, por todas formas, por todos los medios, ¡no! Y ahí estás el día de la boda, bien contenta, bien feliz, gaste y gaste dinero en la fiesta. Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos viviendo una vida de derrota y de fracaso? ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. La comida que nuestro cuerpo necesita es importante. Es más, si no comes te mueres. Así de fácil. Pero también nuestro espíritu necesita alimento espiritual. Nuestro espíritu y todo lo que somos necesitan escuchar las palabras que salen de la boca de Dios. La mayoría de nosotros vive de su trabajo, vive de lo que hace, vive de lo que tiene, pero no vive de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser más intencionales. ¿Somos intencionales para seleccionar lo que comemos, sí o no? Los que están a dieta dicen, ya no tomo refresco, ahora tomo agua.
Los que están a dieta ahora dicen, soy intencional y ahora como frutas. Los invitas y dices, voy a hacer carnitas de puerco de Michoacán. Y te dicen, no, gracias, no puedo. Bueno, hoy sí puedo, mañana ya no. Tienes que ser intencional. Somos intencionales, ¿verdad que sí? El intencional es el que provoca que las cosas se sucedan. Tú ya no puedes ser de aquellos que está esperando que algo pase. Algo pase y nada haces. Somos intencionales. Entonces, una de las cosas que yo podría decir, fíjate bien cómo lo voy a decir. La mayoría de nosotros que vivimos en ese día a día, estamos tan enfrascados en tantos asuntos de la vida que a veces no nos damos cuenta que estamos perfectamente distraídos de aquello que debería atrapar nuestra atención. Ser de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Ser de Cristo, ¿sabes qué significa? Significa que tenemos una relación personal con Dios. Y necesitamos tener una relación personal con Dios para poder escuchar la voz de Dios. El problema es que muchos tienen el título de creyentes, pero la función de escuchar a Dios está en off. El switch está abajo. Está como fuera de servicio. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre de escuchar a Dios. ¿Saben algo? En la medida que ustedes aprendan a escuchar la voz de Dios, en esa misma medida, ustedes van a empezar a tomar mejores decisiones y van a empezar a vivir la vida sin miedo y sin temor, porque cuando tú escuchas que Dios te habla, el miedo y el temor dejarán de ser los que gobiernen tu vida. Yo me acuerdo en el 2000, exactamente el año 2000. Los que se acuerdan, había una transición donde decían que en el 2000 algo iba a pasar. Fíjate lo que es la falta de iluminación. En ese año, que era fin de año, 1999, para entrar al año 2000, teníamos una invitación, vivíamos en Guadalajara, para pasar el año nuevo en la Ciudad de México. Pero como todas las noticias decían que algo iba a pasar, le dije a Rosalba, no podemos ir. ¿Cómo que no podemos ir? Es que no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué tal si nos pasa algo? Fíjate mi nivel de fe, ¿eh? Y entonces Rosalba, que estaba muy parecida a mí, me dijo, pues háblale al pastor. ¿Qué me tienes hablándole al pastor? Pastor, queremos ir a México a pasar el año nuevo, pero viene el 2000. Y el pastor me dijo, ¿y qué tiene? No, bueno, pues es que se dicen tantas cosas que las computadoras van a reciclarse y que van a resetearse y que yo no sé qué tanto dicen. Deja de escuchar basura y vete. Ahora me entiendes cómo cuando no escuchas la voz de Dios, lo que gobierna es el miedo y el temor. Pero cuando Dios te habla y te dice, es a la derecha, vete a la derecha y confía que en la derecha tu vida va a estar guardada y cuidada. Lo malo es que tú digas, ya me dijo Dios a la derecha y me voy a la izquierda. Una de las cosas, por si pensaban que era la única, no. Una de las cosas que más nos duele a los que somos pastores, bendita asignación, una de las cosas, vuelvo a decir,
Es que yo escucho a la gente que toma decisiones equivocadas, pero siempre argumentando que Dios les dijo que tomaran esas decisiones. Tengo una lista enorme de personas que un día me dijeron, Dios me dijo. ¿Quieren que les diga los nombres? Quería ver qué tan chismosos eran. Por orar por ellos. No, hombre, eso lo hubieras hecho hace quién sabe cuánto tiempo. Dios me dijo. Dios me dijo. Ya nada más a mí me dicen, Dios me dijo, y mira, los pelos de los brazos se me paran. Ya digo, wow, a ver con qué me sale. Porque a veces no es Dios. A veces el que está gritando es la carne. Carne disfrazada de Dios en un Dios me dijo. Cuando Dios te habla, Dios nunca se va a contradecir de lo que Él habla en su palabra. Jamás hay contradicción en Dios. Una vez una persona, que no les voy a decir quién es, aunque quieran que les diga, me dijo, pastor, Dios me dijo que me tomara un tiempo y me dijo que por ahora dejara de congregarme. Ese es obvio que no fue Dios, fue el diablo. Porque Dios no te va a decir, congrégate, pero a ti te va a decir, no te congregues. Dios no puede decir una cosa y decir que tú hagas otra cosa que va en contra de su palabra. Esos famosos, Dios me dijo, yo lo he vivido. Y cuando Dios me dijo, yo no me quedé solo con el Dios me dijo, yo fui a buscar a mis pastores y le pregunté, ¿será eso lo que Dios me dijo? Y mi pastor dijo, sí, eso es. Tienes que buscar la confirmación, sobre todo si estás hablando de algo que puede ser determinante en tu vida. ¿Saben cuál es la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano? La diferencia es que uno escucha a Dios y el otro no lo escucha. Lo que el otro escucha es su carne. Escucha sus necesidades. Las necesidades también hablan y gritan. Escuchar la voz de Dios tiene que ver con una afirmación de nuestra identidad. Porque Dios no te va a hablar por lo que tú haces. Dios te va a hablar por lo que tú eres en Él. Porque a veces pensamos que por lo que hacemos Dios no nos habla. Dios te habla por lo que tú eres. Tú no tienes que hacer nada especial para escuchar a Dios. Eso quiero que lo entiendas. No necesitas hacer nada especial. Lo que se tenía que hacer para activar ese sentido espiritual ya lo hizo Cristo en la cruz. Yo no escucho a Dios porque tengo el título de pastor. Yo escucho a Dios porque estoy en su Hijo, porque estoy en Cristo. Pero tú también. Si tú escuchas la voz de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tomar buenas decisiones. Vas a tener menos errores. Pero sobre todo, la voz de Dios siempre va a dirigir tu vida a su propósito. ¿Y sabes por qué? Porque solamente estar en el propósito de Dios es donde estamos seguros. Cuando caminas en tu propósito, Dios dice, pues yo te bendigo y pues ojalá yo te vaya bien. Échale ganas y usa los recursos que ya te di. Pero cuando caminas en el propósito de Dios,
Dios te dice, yo te sostengo, yo te sano, yo te curo, yo te prospero, yo te doy fuerza, porque tú estás trabajando para mi propósito. Es como el patrón que tiene empleados que trabajan a favor de la empresa. Pues uno quiere tenerlos de la mejor manera, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede cuando eres el dueño de la empresa y uno de los trabajadores te das cuenta que trabajando para ti está haciendo su propio negocio? ¿A poco lo apoyarías? Seguramente a lo mejor hasta lo corres, porque eso es una parte inmoral. Estás ganando para trabajar por alguien y en algo especial. Pero cuando tú te sumas al propósito de Dios, Dios lo reconoce y Dios se encarga de todo lo que tú necesites. Amén. Dice Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús aquí usa la figura de un pastor y la figura de unas ovejas. ¿Saben por qué? Porque las ovejas dependen 100% del pastor. El pastor las cuida, el pastor las alimenta, el pastor les tiene que cortar la lana. Nunca vas a encontrar a una oveja autorrasurándose o rasurándose a su vecina. Nunca. Las ovejas se les tienen que cortar las pezuñas. No, nunca vas a ver una cortándose ella sola las pezuñas. ¿Por qué no lo pueden hacer? Dios te conoce, ¿sí o no? Dios sabe quién eres. Y como Dios te conoce, Dios te habla. ¿Amén o no amén? Y cuando Dios te habla, tú lo sigues. ¿Por qué? Porque conoce su voz. Cuando suena mi teléfono, aunque yo no vea el identificador, baby, yo no le digo, ¿eres tú, Rosa? O no iba a decir otro nombre. Yo sé que es mi esposa. Imagínate que le dijera, ¿eres tú, Pati? Me avienta el teléfono. Ella conoce mi voz. No dice, ¿eres tú, Roberto? Conozco la voz de mi esposa. ¿Saben por qué? Porque tenemos una relación personal. Cuando me ha pasado, y seguro les ha pasado, ¿no viste el identificador? Dijiste, bueno, y te empiezan a saludar y hola, y tú dices, ¿y quién es? Y hasta te da pena decirle, ¿y cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque no conoces su voz. Dios te conoce. Tú hablas y Dios reconoce tu voz, pero ahora tú necesitas identificar que es Dios el que te está hablando. Amén. Ahora, en esa figura que se usa de un pastor con sus ovejas, de ahí vamos al Salmo 23, que es de los salmos más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Acuérdate que los salmos, Antiguo Testamento, era una sombra, un tipo y una figura de lo que iba a venir después en Cristo. Acuérdate que Cristo estaba oculto, estaba escondido. Entonces, ellos no podían ver a Cristo, lo veían oculto y por eso decían, Jehová es mi pastor. En realidad estamos hablando de Cristo. Este salmo se lee, Cristo es mi pastor, nada me falta.
En lugares de delicados pastos me hace descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastorea. Tiempo presente. Conforta mi alma. Eso de que, wow, mis emociones me llevaron a cortarme las venas con una galleta María. No. Conforta nuestra alma. Nos guía, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso hablaba del futuro. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pues ustedes saben que este salmo era una promesa para el pueblo de Dios. Pero para nosotros este salmo ya no es parte de una promesa. Este salmo es la realidad de nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios, lo que Dios habló, ya tuvieron cumplimiento en Cristo y ahora para nosotros son un sí y son un amén. Y esa es una realidad de nuestra vida. Los que estamos en Cristo, nada nos falta. Estando en Cristo, descansamos porque Él es nuestro descanso. Él nos pastorea, conforta mi alma y nos guía por sendas de justicia. ¿Cuáles son sendas de justicia? Son caminos a donde no hay condenación. ¿Y saben algo? Dios nos sacó del valle de sombra de muerte. Ya no estamos en un valle de muerte, estamos en la luz admirable de su Hijo. Cuando algo de lo que acabo de leer está en ese salmo, cuando algo de eso que acabo de mencionar falta en tu vida, escucha. Nada me falta, pero dices, bueno, pastor, a usted a lo mejor no le falta algo, pero a mí sí me falta. Si algo te falta, es que algo te está gritando que tú necesitas volverte a conectar con Dios. Escuchen. Fíjense bien. El éxito de un cristiano es vivir conectado con la presencia que ya nos habita. Lo que va a cambiar nuestra vida no es un devocional de 1 hora al día. Lo que va a cambiar tu vida es que estés conectado con Dios 24 horas al día. Conectarnos con Dios, digamos, es la clave para no fracasar. ¿Cuál es la clave? Conectarme con Dios. La mayoría de los cristianos generalmente siempre deciden primero por su cuenta sus asuntos. Cuando algo sale mal, ahí es cuando sí corren desesperados a buscar la dirección de Dios. Pero eso es porque ya tomaron una decisión antes. Las peores decisiones, se toman cuando no consideramos a Dios. Las peores. Entonces, estar conectados con Dios significa que Espíritu Santo es el que nos dice sí, el que nos dice no, el que nos dice cuándo, el que nos dice dónde, el que nos dice con quién y nos dice cómo. Es Dios. Cuando Dios habló con Rosario y conmigo para venirnos de Guadalajara a Tampico, yo le hice a Dios 3 preguntas. Primero yo le dije, Señor, sí, aquí estoy, ahora sí que envíame a mí. Bueno, a mí y a mi esposa. Y le hice 3 preguntas. Dime cuándo, dime dónde y dime con qué. 3 preguntas simples, casi nada.
¿Y saben algo? Dios me respondió las 3 preguntas. Cuando Dios me habló, yo le dije a Rosalba, ya sé a dónde nos quiere mandar Dios. Y ella me dijo, ¿a dónde? Dije, que te lo diga a ti. Y yo no le dije. Pasaron unos días y ella me dijo, ya sé a dónde nos va a mandar Dios. Dije, voy a checar si de veras está en comunión. Y dijo, Tampico. Y luego hablamos con nuestros pastores y fue lo mismo, una afirmación. Desconectarnos con Dios es lo mismo que desconectar tu teléfono de la corriente que lo alimenta. Tu teléfono, el que tengas, no deja de ser bueno si está desconectado, ¿verdad que no? Sigue siendo el mismo. Tu iPhone, ¿en qué número van? 14, 13, no sé. Bueno, si tu teléfono está desconectado, ¿deja de ser bueno? No, sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque el teléfono de fábrica es bueno. Pero te tengo una noticia. El teléfono fue diseñado para funcionar solamente cuando está conectado a una fuente de poder. Todas las bondades, las que tenga tu teléfono, las puedes vivir, las puedes disfrutar solamente si el teléfono está conectado a una fuente de poder. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. ¿Saben que cuando algo en tu vida, y esto me di cuenta así como me habló Dios, porque usamos todos los días un teléfono y se vuelve algo ya muy familiar, muy como del día a día, muy rutinario. Prácticamente abre los ojos y lo primero que haces ya no es buscar a Dios, es buscar tu teléfono. Ya no dices, deja ver qué me habló Dios, no, deja ver qué mensajes tengo. Y se vuelve algo muy, muy familiar, muy del día a día, algo muy rutinario. Bueno, yo me di cuenta que cuando algo se vuelve en la vida de uno muy familiar y se vuelve muy rutinario, uno a veces deja de ponerle atención. Yo me acuerdo la primera reunión a la que yo fui cuando me convertí cristiano, la primera vez que fui a una reunión, cuando yo comencé ya a congregarme, literalmente yo llegué corriendo a ese lugar, corriendo. Yo me senté y yo no quería ni pestañear para no perderme la predicación y la alabanza, que además en ese entonces, bueno, el que era el líder de alabanza era Marco Barrientos, o sea que no era cualquier cosa. Ahora, en ese entonces, pues Marco Barrientos no era lo que era, pero siempre ha sido un gran adorador. Entonces yo llegaba ahí y no quería perderme un segundo de la alabanza por todo eso que había producido Dios en esa nueva experiencia en mi vida. Y cuando predicaba, el que predicara, yo estaba así con la boca, así con un pañuelo aquí, porque yo estaba absorbiendo todo lo que estaba escuchando. ¿Por qué deja gente de congregarse? Porque congregarse es algo que se volvió familiar, se volvió normal, se volvió rutinario. ¿Y saben qué? Cada domingo deberías de venir aquí con un deseo enorme de escuchar que Dios te hable. Pero a veces llegamos y pensamos que va a ser lo mismo de la reunión del domingo pasado. Pues ya es familiar, ya sé qué van a decir, ya sé qué van a hacer, ya sé qué voy a cantar. Pero ¿qué pasaría si cada domingo tú estuvieras seguro que Dios va a hablar a tu vida? ¿Con qué actitud llegarías? Si yo te dijera, tienes una cita el próximo domingo con Dios, ¿llegarías bien o cómo llegarías? Llegarías volando. Hasta los que son impuntuales de nacimiento llegarían a tiempo. ¿Por qué?
Pues es que me va a hablar Dios. Pero se nos olvida que todos los domingos Dios nos habla. Pero tenemos una actitud que es algo tan familiar, tan rutinario, que ya la alabanza, pues sabes que tienes que hacerle así, aunque cuando estás haciéndole así estás pensando en la olla de los frijoles, pero estás haciéndole así porque todos los domingos le haces así. ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra actitud y pensáramos que cada domingo Dios nos va a sorprender? Muchas veces, una sola palabra en una predicación puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino. Una sola palabra. Pero si tú estás desconectado, es muy probable que ni siquiera escuches lo que Dios te quería decir. Si yo estoy hablando y platicando contigo, pero tú a la misma vez estás viendo tu celular, te aseguro que no vas a saber exactamente qué es lo que yo te quise decir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conectarnos con Dios, reconociendo que Dios es Dios y que eso en sí mismo ya nos tendría que sorprender todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es escuchar a Dios hablar a través de un grupo de música, a través de un predicador, a través de la persona que se sentó junto a mí. Amén. Hay personas que yo las saludo y sin saber su nombre yo les digo algo de parte de Dios y Dios les habla. Si Dios me usa a mí, te usa a ti también. Pero ¿con qué actitud tendrías que llegar? Primero puede ser, quiero escuchar a Dios, pero también entender que Dios va a hablar a través de tu vida. Hagan una prueba. Un día vayan por la calle, en un parque, en un centro comercial, a donde quieras. Dile a Dios, muéstrame a alguien que necesite una palabra. Dios te va a mostrar personas. Tú te vas a acercar y le vas a decir, quiero darte un mensaje de parte de Dios. Dios te ama. Vas a tocar el corazón de una vida. Y con esas palabras puedes tú cambiarle el destino eterno a una persona y a una familia y a una generación. Pero a veces estamos tan acostumbrados a lo que estamos haciendo, esto es tan familiar, cada quien sentado normalmente en su mismo lugar. ¿Cuál es lo novedoso de venir hoy? Nada, es lo mismo. Esa actitud se tiene que desechar. Y tú tienes que venir siempre con una expectativa y vas a decir, hoy me va a hablar Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. ¿Cómo? Acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, me queda muy claro que escuchar la voz de Dios a veces no ha sido como lo que normalmente hacemos. Tomar decisiones y no considerar a Dios es como también lo más normal. Pero Dios en esta escritura dice que Él, en el momento oportuno, Él va a llegar para que cambie la dinámica de tu vida. Dios nunca te va a condenar porque tú no escuchaste su voz o porque no lo atendiste y tomaste a lo mejor decisiones que trajeron consecuencias. A veces hay consecuencias que traspasan generaciones.
Por ejemplo, cuando una pareja se une a otra y tienen hijos. Es que no fue un problema nada más por una ocurrencia. Por esa ocurrencia tiene nombre. Y dice, tengo hambre. Y un día va a decir, me voy a casar. Y un día va a tener hijos. Y un error, un hijo no es un error, es una bendición. Error fue decidir mal o fuera de momento con la persona equivocada. Bueno, pues Dios ahí está, siempre en un socorro oportuno para todos los que alguna vez nos hemos equivocado y no hemos escuchado a Dios. Tenemos la confianza de decir, Señor, es algo que no hacía, pero es algo que ahora voy a hacer. A lo mejor alguno de ustedes no es que se va a meter en un problema, es que ya está metido en un problema. Y pastor, es que estoy metido en un broncón por no escuchar la voz de Dios. ¿Sabes algo? Conéctate con el Señor y recibe gracia y recibe misericordia para que Dios te saque del lugar a donde tú estás ahora. Dios no te quiere donde estás, Dios te quiere sacar de ahí porque ese no es tu lugar. Ahora, si no tienes problemas, todo está bien, pero no estás buscando la voz de Dios, cambia tu actitud. Deja de ver los asuntos del espíritu como si fueran algo familiar o rutinario. Ten una expectativa diferente. ¿Y sabes qué? Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda. Jesús dijo en Lucas capítulo 11 en el verso 9, y yo os digo, lo acabo de leer antes de comenzar, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pónganse de pie un momentito. ¿Cómo sería la iglesia, tu familia, tu vida, tus proyectos, tu futuro, si dejaras de ver familiar y rutinario que Cristo vive en tu corazón? Es que Cristo vive en mí. Ya lo dice uno así tan familiar y tan rutinario como si fuera, ay, una cosa más en mi vida. No, Dios vive en nosotros. Eso no lo supo ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Hay profetas menores y profetas mayores. Pues ni los menores ni los mayores sabían de qué se trataba. Y Dios vino a revelarlo a nosotros, que somos la iglesia. Y estamos tomando las cosas espirituales, las cosas de Dios, con una extrema ligereza. Cuando Dios quiere hablar a tu vida, cuando Dios quiere tener una relación personal, pero estamos tan ocupados viendo el partido de fútbol o distraídos porque tenemos tantas actividades. Es que la fiesta de fulanita, de sutanito. Bueno, pues sí, que Dios se ponga en la fila a ver cuándo le toca. Pero dice que te acerques confiadamente. ¿Saben? Vamos a ser diferentes si de verdad Dios nos habla. Tu vida va a ser distinta porque Dios te va a hablar. Nadie que esté aquí, que me esté escuchando, puede decir, Dios a mí no me habla. Dios les va a hablar a todos. Te va a hablar en sueños. Es más, hasta viendo Netflix te va a hablar. Dios te va a poner personas, te pone la palabra, te va a poner todo para que tú entiendas que Dios te está hablando. Pero tenemos que tener ese espíritu, que tengamos una actitud diferente
y no una actitud apagada. Bueno, pues un domingo más. No es un domingo más cuando Dios te habla. Es lo mejor que te pudo haber pasado. Yo voy a hacer una oración. Que quiera recibir lo que voy a orar, ponga su mano así. Esa mano levantada, Dios, es alguien que está diciendo, quiero escuchar tu voz. Yo no me quiero confundir, Dios. Quiero escucharte. Quiero que me hables y quiero escucharte con toda claridad. Yo no quiero volver a tomar una decisión si no te consulto a ti, si no te pregunto y si no me espero a que tú me contestes. Mis oídos están abiertos, tú los has abierto porque tengo a tu Hijo en mi corazón. Sorpréndeme, Dios. Sorpréndeme todos los días de mi vida. Habla a mi corazón. No dejes que sienta yo que esto es lo mismo. No puede decir que es lo mismo cuando hablo del Dios que hizo el universo y que no lo entienda o que no lo valore. Gracias te doy, Dios, porque tú me usas. Dios, úsame como un instrumento para compartirle a otros de Cristo. Déjame conocer lo que hay en sus corazones. Déjame percibir lo que hay en ellos para que yo pueda hablar con ellos de lo que hay en su corazón y que ellos lleguen a ti, mi Dios, por medio de lo que yo pueda compartir. Gracias, Padre, porque tú usas mi vida, Dios. Soy instrumento tuyo, Señor. Soy instrumento tuyo, Dios. Y tu Espíritu Santo habla a través de mí. Gracias te damos. El que lo cree, déle un aplauso al Señor. Amén. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.